Testimonios impactantes. Dios te bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes. Y el día de hoy me acompaña el hermano Francisco Villarreal. Hermano Francisco, Dios lo bendiga. Mi hermana Nora, el Señor te bendiga. Un abrazo en esta tarde y saludo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hermano Francisco, para las personas que no lo conocen, cuéntenos quién es el hermano Francisco. Ok. Bendiciones para todos, hermanos y amigos que nos están viendo. Un saludo en esta hora. Bueno, mi nombre es Francisco Villarreal. Soy colombiano, soy campesino. eh, eh, Nacido en Santander. Santander es un departamento en Colombia. Mis padres son costeños, por eso tengo el acento asentado, golpeado del costeño. Y por sobre todo soy cristiano, servidor del Señor Jesucristo y músico también por la gracia del Señor Jesucristo. Ese soy yo. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermano. Gracias por estar participando en este segmento. Y bueno, yo sé que usted tiene un testimonio impactante, pero empecemos con su niñez, hermano Francisco. Cuéntenos cómo fue su niñez, cómo empezó todo. Ok, yo nací en una ciudad de Colombia que se llama Barranca Bermeja, Santander. Allí, bueno, nací y luego mis padres me llevaron a una vereda que se llama La Lucha. Así se llama la vereda. A la edad de 4 años, mis padres me enviaron donde una tía en la costa, am, y allí pues estuve como hasta los 12 años, pero en en ese tiempo que estuve en ese pueblo de la costa, ah, no sé qué pasó, realmente no sé qué pasó, pero cuando tuve uso de razón yo, que ya podía comprender las cosas, ya estaba en las calles, robando, haciendo cosas malas, eh, odiado pues por las personas de la comunidad. Y como a la edad de 6 años me llevaron pues para un potrero para violarme. Me llené de odio, de mucha ira, hice muchas cosas pues eh, feas a esa edad, pues ya detestables para la comunidad. Mi tía no pudo controlarme y dijo, no te soporto más, ya no aguanto más, me trajo donde mis padres. Ahí donde mis padres, ellos quisieron empezar a corregirme y, y bueno, realmente ya yo tenía una vida de calle, ya sabía lo que era la calle y dije, no, no me voy a dejar corregir y agarré camino. Empecé a robar en esa región y allí sí que fue bien complicado porque estaban los paramilitares y ya yo tenía 14, 15 años y ya me tocaba dormir en los matorrales porque eso sí, ya no eran vecinos que de pronto me iban a golpear por ahí con una Ujú. vara o me iban a llevar donde mis padres, no, me buscaban para matarme. De hecho, Wow. tengo mi cuerpo lastimado de las huidas. Eh, Empecé a dormir en la calle, llegué a sacar comida de la basura para comer. Esa época fue bastante difícil para mí porque tuve que alejarme de donde mis padres, ya no hubo para mí un lugar allí, no hubo un lugar para estar donde los vecinos. Entonces esa época fue bastante crítica porque, vuelvo y repito, no tenía amigos y estaba en la etapa de la adolescencia. Y luego las personas con las que frecuenté fueron Ujú, personas muy crueles conmigo, que ujú.
dijeron, pues nos hacemos cargo de ti, pero me amarraban de mis pies a unos postas, me llevaban a buscar leña amarrado, eh, me ponían me agarraban y me tiraban al piso y me ponían el pie en la cabeza contra el piso y me daban unas tandas, unas tandas de pesares. Me enrollaban un nylon en el cuello y me apretaban Wow. hasta que yo, como se dice en Colombia, quedaba privado. Por acá pues se dice asfixiado. Esa serie de cosas fueron sembrando tanta ira en mi corazón que yo decía, cuando ya yo crezca, no voy a permitir que nadie me toque. Y el que me toque se va a meter en problemas conmigo. Eh, Efectivamente crecí y realmente mi cuerpo se fue formando de una manera grande. No era un cuerpo mediano, pequeño o mediano, ¿no? Pues yo soy un hombre de una estatura bastante eh, considerable. Mido 1,83 con más de 212 libras más o menos, ¿sí? Entonces, Mm, siempre, siempre eh, siempre para pensarlo, ¿no? Y más que venía de calle, entonces eh, empecé a tener enemigos, pero en ese transcurso feo de mi vida, a la edad de 15 años, un hermano me habló del Señor Jesucristo. Estábamos trabajando en una finca donde un tío Rodolfo y este hermano me dijo, Francisco, me dijo, chico, tú necesitas, o mejor dicho, Dios puede ayudarte en esta situación que tú tienes, Dios puede ayudarte. Sin embargo, pues yo no comprendía mucho del tema, pero tampoco le decía que no. Sin embargo, un día me decidí a ir con ellos a la iglesia y por primera vez, eh, recuerdo una capillita de ladrillos, de bloques, eran de bloques que hacían a mano por ahí, construían. Eh, Allí por primera vez sentí yo la presencia de Dios en mi vida y estando en ese lugar sentí que alguien me abrazó, pero no había nadie quien yo pudiera ver y empecé a llorar como un niño y empecé a sentir que en medio de tanto maltrato, de tanto desprecio, de tanto señalamiento y había alguien que me amaba. Ese día, esa ha sido la experiencia más inolvidable en cuanto a mi vida espiritual. Esa ha sido la experiencia más gloria a Dios. que me marcó a mí, que me hacía, cuando estaba en los momentos más difíciles de mi vida, siempre venía a mi mente ese recuerdo de ese abrazo del Señor como gritándome por medio de ese recuerdo, hey, hay alguien que te ama, hay alguien, acuérdate que no importa que te señalen, que te digan cosas hoy, hay alguien que te ama. ¿Te acuerdas de aquel que te abrazó ese día allá en esa esquina, en ese rincón? Ese te sigue amando. Entonces, ese recuerdo eh, fue muy impactante para mí y es el que me ha acompañado eso, ese recuerdo me ha acompañado y sigue todavía vigente en mi vida. Recuerdo que una señora llegó en ese preciso momento y me dijo, mijo, salga de aquí que vienen las motos, los paramilitares. Y yo tuve que salir corriendo y meterme a una palmera. Por ahí hay muchas palmas, en una empresa que se llama Bucarelia. Y yo me salí de ahí, tuve que irme de la iglesia, pero ya Dios había dejado su semilla puesta en mi alma, en mi corazón. Ujú. Tuve que irme, la verdad, de la región, hermana.
conocí personas que mm, no fueron de mucha ayuda, porque ahí fue donde empecé yo a tomar licor, donde empecé a andar, a meterme en el tema de los vicios y, y poco a poco me fui alejando de esa experiencia bonita. La verdad, pues no seguí frecuentando la iglesia, tampoco podía seguir porque había tenido problemas por ahí, pero y yo seguí viviendo mi vida Ujú. de, de calle y eso. Y un primo me dio la oportunidad de trabajar en su finca. Yo empecé a trabajar ahí en su finca y aprendí a ordeñar todo lo que tiene que ver con el campo, lo sé hacer. La ordeñería, sé ordeñar, sé amansar un caballo, sé trabajar con una motosierra, con una guadaña, un motor fuera de borda, hacer una atarraya, hacer una canoa, hacer un bote, trasladar lo que sea Ujú. por un río. Entonces, um, por allá un día como a las 4 de la mañana, escuché por la radio um, que había un programa de televisión, Factor X, que aquí en Estados Unidos se conoce como American Idol, Ujú. ¿sí? Y yo dije, me voy a presentar a ese programa. Eran las 4 de la mañana, hermana, estaba con un pantalón roto, mocho, a pie descalzo y con los dedos de los pies podridos. Yo me acuerdo, ahora que digo los pies podridos, había una hermana que ella se llama Chabela, la hermana Chabelita, amada en ese pueblo del Pedral, en la congregación. Esa hermana me curaba los pies, literalmente yo los tenía podridos, porque tenía unas botas de caucho que por un lado tenía un hueco por donde se metía el agua y por el otro tenía otro hueco por donde se salía. Y esto me pudrió los pies. Y yo, sabes que yo a veces cuando estoy por ahí, yo me acuerdo de todo eso, hermana. Me acuerdo de la hermana Chabela, me acuerdo de la hermana Eusebia, de esas viejitas, de que ellas me decían, nosotras oramos por ti, chico, y sabemos que Dios puede hacer algo contigo. Y hermana, yo amo los viejitos en la iglesia. Los viejitos en la iglesia son... Y bueno, vuelvo otra vez allí al potrero donde estaba ordeñando y ahí escuché y dije, me voy a presentar en ese reality. Había algo que yo quería, hermana. Yo quería el cariño de mis padres. Yo quería el cariño de mi papá y de mi mamá. Yo me quería sentir amado por ellos, de verdad. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que ellos... Y yo vi el Factor X, el programa de televisión, como una oportunidad, como para ganarme la aceptación de la gente de la comunidad a la que yo le había hecho tanto daño. Aparte de que iba a ganar unos recursos, un dinero, iba a tener como, Como como fama, tal vez, como exactamente, y las personas pues me iban a mirar no como el que hace daño, sino como, wow, mire, qué valiente, cómo ha salido adelante. Y ujú. yo dije, me voy a presentar ese programa. Le dije a un primo, le dije, primo, voy a necesitar dinero para el 7 de agosto, todavía me acuerdo La fecha. la fecha de ese programa. Sí, y entonces llegó el día antes de la fecha y él no me tenía dinero, hermana. Yo recuerdo que salía a vender queso por la calle. No había, yo vivía en una isla, no teníamos un bote para cruzar. Y recuerdo que me monté en una canoa donde estaban embalsando una vaca porque al otro lado, en el pueblito, quedaba el matadero. Entonces ahí compraban las reses y las cruzaban. Esa vaca me llenó de popó,
porque esa vaca pues iba amarrada, manateada, como se dice, y ella pues haciendo fuerzas, pues botaba sus heces allí, me cayó, pero yo seguí, vendí queso así y pude conseguir para mis pasajes. Me ayudaron a inscribirme y llegué a la ciudad de Bucaramanga, hice una fila que parecía que no se iba a terminar desde las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde ya pude presentarme y pasé los castings y luego pasé las audiciones. Luego tuve que, bueno, algunas personas me prestaron ropa y fui a Bogotá, llegué a los campos de entrenamiento y yo estaba todo emocionado. Oh, wow, ya voy, mejor dicho, estaba súper feliz. Y entonces uno de los jurados que era, se llama José Gaviria, él me dijo, necesito que escriban lo que piensen de mí. Y hermana, hasta ahí llegué yo. No pude continuar en el programa porque no sabía leer, no sabía escribir. No tenía el nivel académico que se necesitaba para competir en ese programa. Entonces me mandaron otra vez para mi casa, me eché la llorada, bueno, pero la gente de la vereda La Lucha, porque el canal RCN me llevó allá a mi casa, me entregaron allí. Y cuando yo llegué, oh hermana, estaban todos esos campesinitos a los que yo les había robado un pollo. Esos eran los robos míos. Ellos iban a trabajar y dejaban los lonches, la comida colgada en un árbol y yo llegaba y les sacaba la presa, la carne y les dejaba solo el arroz. Entonces ellos peleaban conmigo, pero cuando yo llegué, estaban todos, hermana, todos estaban allí reunidos y me recibieron con mucho cariño y dijeron, ahí viene nuestro campeón. Y cuando ellos dijeron así, yo dije, definitivamente la vida de campesino, el campesino tiene un corazón muy tierno y hermana, es como si nunca les hubiera causado mal, me abrazaron, me recibieron y yo dije, pero no pasé. Ellos me dijeron, no importa, no importa, usted es nuestro campeón. Y yo le dije a mi hermano en el oído, le dije, yo voy a volver y me voy a preparar. Hermana, me puse a practicar y aprendí a mejorar y a leer y a escribir. Y se dio una segunda oportunidad que sacaron la segunda temporada y me volví a presentar y me gané el reality show de Factor X. Y llegó dinero, llegó fama, llegó un prestigio que pues no tenía ni pensé que eso podía pues ser así. Yo no supe, no sabía cómo manejar esa situación. Viajé por todo el país y canté con diferentes artistas internacionales. Fui ganador de un disco de oro en el 2005. Cantaba en el Reinados Nacionales de la Belleza. Estuve en lanzamientos de telenovelas como Pura Sangre, una novela en Colombia, y como La Voz estuvimos metiendo la voz en una telenovela que se llamaba Hasta que la plata nos separe. Bueno, varias cosas y eso pues de cierta manera era algo extraordinario y más para un muchacho como yo que había salido de una situación tan terrible y yo dije, esta es la oportunidad, me voy a olvidar de todo, de absolutamente todo y voy a vivir esta vida. Me devuelvo un poco. Yo me había bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Que fue cuando el hermano me habló y que yo llegué y me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo en el río Sogamoso en el año 1997, el 4 de enero. El 4 de enero de 1997. Y
yo no demoré mucho en la iglesia por muchos factores, falta de comprensión del evangelio y por otro lado, pues la situación de que no podía estar en la región, todo eso influyó. Y, y yo dije, me voy a olvidar de todo lo que viví, esa vida de tristeza y voy a vivir. Compré ropa, compré juegos, videojuegos en mi apartamento, cama lujosa, equipos lujosos. Oh, eso era, mejor dicho. Pero había algo que me perseguía, hermana. Había algo que me perseguía. Cada vez que Ujú. se apagaban las luces de ese apartamento lujoso, yo recuerdo que me sentía como un niño abandonado. Después que apagaba las luces y quedaba solo en el apartamento, me sentía como un niño abandonado, un niño maltratado, un niño esperando como amor, esperando. Tenía muchas cosas exteriores, materiales, pero tenía un vacío enorme por dentro, Ujú. que no lo llenaba el placer con las mujeres, no lo llenaban los vicios, no lo llenaba la cantidad de cosas materiales o el prestigio, el reconocimiento, los aplausos, no lo llenaban. Porque de hecho yo estuve en conciertos grandes, grandes, y luego de que llegaba al hotel y se apagaban las luces me ponía a llorar sin saber ni por qué lloraba y con una situación bien maluca en mi vida. Algo me perseguía, creo que era el Señor con su amor que me Amén. perseguía y yo no podía escaparme de eso porque recuerdo que me fui a un lugar en Bogotá, ya ni recuerdo la dirección, pero recuerdo que el evento lo hacían cada jueves y se llamaba Para Solos y Sola. Entonces iba un hombre soltero y allá había alguien vestido según de Cupido y los conectaba y terminaban allí enamorándose. Y bueno, yo llegué a esa fiesta, hermana, y había una mujer muy bonita ahí y llegó Cupido ahí a la mesa y dije, no, yo quiero compartir con ella y bailar. Y eran como las 2 de la mañana y yo estaba tomado, hermana, y recuerdo que yo salí a bailar con la señora, con la muchacha. Y cuando estábamos allí bailando, ella me empujó y me dijo, ¿usted qué le pasa? Y yo le dije, ¿qué me pasa de qué? Me dijo, ¿no se da cuenta cómo está? Y yo le dije, ¿cómo estoy? Y me dijo, no se ve que parece un payaso. Y yo estaba bien vestido. Yo había tenido una asesora de imagen italiana que nos había enseñado, pues, cómo vestir y eso. Y yo estaba bien vestido. Y me dice, ¿no se da cuenta cómo está? ¿Y cómo estoy? No se da cuenta que parece un payaso. Hermana, cuando ella me dijo así, Wow. yo dije, esto es el Señor. Hermana, y salí como el que va huyendo de ese lugar. Agarré un carro y me fui para el apartamento y llegué al apartamento y dije, me arruinaste la fiesta, Señor Jesús. Casos como ese me pasaron muchas veces donde me parecieron extraños, pero al final terminaba diciéndome, este es el Señor. El Señor es el que está aquí tras esta situación y básicamente que me arruinaba los momentos que yo creía que estaba disfrutando. Hermana, y cada vez me sentía más vacío, eh, mm, con más vacío y más vacío y más vacío y con algo, era algo feo en mi corazón eh, que realmente pues trato de explicarlo, siento la sensación, pero no logro explicarlo cómo es esa, como una angustia, como una situación, hasta Como que una un día le ansiedad, dije al Señor, como una sí, ansiedad. sí, algo muy feo. Y recuerdo que
un día me alcanzaba, me acosté y eran tal vez como la 1 de la mañana porque me desvelaba mucho. Y recuerdo, yo en esos momentos yo me acuerdo que escribí una canción que decía más o menos así: en esas noches tan largas y de insomnio, donde no sabes si hace calor o frío, y te sientas en el borde de la cama a pensar y a llorar como un niño, porque hay cosas por las que pasaste en la vida tan terrible y las quisieras olvidar, porque a veces estás tranquilo y de repente aparecen los recuerdos en tu mente y otra vez te roban la paz y quisieras sonreír, pero no lo consigues, y quisieras cantar, pero no hay melodía. Entonces, yo escribí esa canción a raíz de que lloraba sin saber ni por qué lloraba, y me sentaba en el borde de la cama, angustiado, una cosa bien fea, y queriéndome olvidar de Cristo, pero siempre estaba rondando su presencia en mi vida, y trataba, hermana, de dejar todo y seguirlo a él, y iba a la iglesia central en Bogotá, pero no era capaz, tampoco era capaz de seguirlo, y yo pues no soy capaz de seguirte y tampoco soy feliz aquí en este mundo. Entonces haz algo conmigo, le decía el Señor, haz algo conmigo. Y recuerdo que una madrugada, mirando así por la ventana, alcanzaba a mirar las Ujú. estrellas y las lágrimas me salieron así. Y yo le dije al Señor, le dije: Señor, permíteme cerrar mis ojos y que yo aparezca en la vereda de la lucha, alistándome con esas botas de caucho, no importa si son rotas, lo que sea, pero que yo me pueda trasladar hasta el Pedral con los hermanos Garridos y meterme a esa iglesia y hacerme en ese rincón donde tú una vez me abrazaste y me hiciste sentir que yo era amado. Ese día sentí que era completamente pleno, que ahí tengo esa vivencia de lo que es la felicidad. Entonces, si no puedo vivir esto, permite que cuando abra mis ojos yo aparezca allá. Oh, hermana, lo dije con tanto corazón, que creo que el Señor me escuchó, y poco a poco se fue desmoronando todo lo que la vida de fama, todo se vino abajo, a pesar de que grabé un disco y se vendieron algunas copias y la gente me seguía reconociendo. Sin embargo, sentía que todo iba para abajo, todo, vicios. Y al ver, hice esa oración, pero al ver que todo se estaba viniendo hacia abajo, también empecé a preocuparme. Ahora voy a ser el mismo miserable de antes, llevado. Y hermana, y terminé en la finca. Terminé en la finca. Recuerdo que puse una cochera de marranos. Escuche esto, una cochera de cerdos. Y la gente pasaba y se burlaba. Mire, ahí está el fracasado ese. Pero, pero puse la cochera de cerdos, pero ya me había reconciliado con el Señor y le dije: aquí estoy. Y compuse esta canción. Quise arrancarte de mí, no saber de tu amor, pero fuiste más fuerte. Me marcaste el alma, el corazón y la mente. Yo intenté, pero no pude arrancarte de mí. Y aquí estoy, en neutro y sin saber qué hacer. Quiero seguirte, pero no tengo el poder. Quise arrancarte y tampoco fui capaz. Y ya que me marcaste tanto la vida, dame de ese poder que no tiene medidas, y sana por favor todas mis heridas, y dame de esas fuerzas para continuar, porque no puedo más. Ahí escribí esa canción y me rendí a los pies del Señor. Puse esa cochera de cerdo, la gente se burlaba como usted no se imagina, y yo sentía la puñalada de la burla.
del señalamiento, de tanta fuerza que hicimos por él, tanto que lo apoyamos y mírelo dónde está otra vez. Hermana, yo hice unas inversiones eh, que desaparecieron y como no sabía mucho, compré un terreno, una finca, una parte de una finca y no hice firmar como una escritura y Ujú. me desaparecieron ese dinero. Me dijeron después, no, pues no hay nada que lo compró y bueno, y así se quedó, se perdió mi dinero. Entonces, puse la cochera de cerdos finos, y yo mismo los atendía. No sé qué pasó, yo no sabía manejar eso, me puse, olía yo literalmente a los puercos y me cayó una bacteria que me estaba matando, me puse como verde y eso tomaba una cosa de todo y no podía. A lo último le dije a mi mamá, a mi papá, porque yo llegué donde mis papás, llegué a la finca, hermana, ahí quedé solo en esa y, y me salían ofertas para ir a cantar y yo dije, no, ya no voy a volver a cantar, pero no tienes dinero, no importa, no voy a volver, no vuelvo. Y recuerdo que le dije a mi mamá, me voy para la ciudad de Bucaramanga. Mamá, me voy. Y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿sabe qué? Yo necesito que ore por mí. Mi mamá oró por mí, me despidió, me fui, llegué a la casa de un hermano y empecé a trabajar en un supermercado, hermana, después de ser el ganador de un reality, de cantar Ujú. con personajes como Jorge Celedón, con personajes con los que compartí, Richie Ray, Bobby Cruz, Gilberto Santa Rosa, Joe Arroyo, con todos esos personajes. Después llegué a empacar arroz y lentejas y frijoles en un supermercado, hermana, y Ujú. llegaban los preventistas y los que surtían los negocios, la empresa, abrió un supermercado grande y ellos se quedaban mirándome y decía, tú no eres Francisco. Y yo todo sudado, con baba de arroz y me decía, ¿por qué no me regalan una foto, hermana? Y no, eso era. Y ahí yo sobre esa pila de arroz y ellos llegaban y eso era duro, alguien, pero no, es Ujú. trabajo, sí, es trabajo, pero yo venía de ser ganador de un reality y había pues como cierto prestigio, ¿no? Había un Ujú. nombre que se había construido. Hermana, ahí me llamaban a mí para hacer presentaciones y ganarme un dinero. Y yo tomé la resolución de decirme a mí mismo y de decirle al Señor, de aquí de esta silla, recuerdo que le dije, de aquí de esta silla no me paro hasta que tú no me levantes de aquí. Ujú. Seguí yendo a los cultos, batallando, usted no se imagina, con un sinnúmero de cosas, con los vicios. Una de las cosas más terribles para mí dejar fue el tema de las mujeres. Me enfermé con esa situación. Se volvieron unas cadenas, hermana, que sentía que yo no iba a poder seguir al Señor. O sea, literalmente me ponía a llorar y decía, no soy capaz, no voy a ser capaz, no puedo, no soy capaz, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Eso fue muy, porque esa vida de artista y de cosas está muy envuelta en ese tema de mujeres y ese tipo de cosas. Y yo creí que eso era el todo y me entregué a eso y eso se convirtió en una adicción para mí difícil de arrancar eso de mi vida. Pero también sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que para él nada Amén. le es Ujú. imposible, ¿no? Y yo, a pesar de que sentía que no podía, sin embargo, eh, albergaba la esperanza de que ese amor que me abrazó me pudiera arrancar de esas garras que me tenían atrapados. Ujú.
Hermana, un día me tocó llamar al pastor Pablo Elías Plata y decirle, hermano, venga y oren por mí, porque yo mismo quería enrollarme. O sea, yo cerraba mis ojos y me veía enrollándome una cortina y con el cuchillo yo mismo cortándome el cuello. O sea, tenía una depresión, una cosa horrible, horrible. Y le dije al Señor, de aquí no me paro hasta que tú no hagas algo conmigo. Hermana, Dios empezó a limpiarme poco a poco. Empecé a sentir su presencia en mi vida. Empecé a sentir sus caricias en mi alma. Empecé a hablar distinto. Otra cosa que fue difícil para dejar fue esa posición de creer que era un artista, de que era alguien importante. Porque resulta que cuando nosotros nos presentamos en el reality nos decían, ustedes son los mejores. Yo me presenté, cuando me presenté se presentaron 75,000, nos presentamos 75,000 y yo Wow, gané. bastantes. Ujú. Muchísimo, claro, nos presentamos muchísimo. Entonces, eso de cierta manera estaba ahí y yo ni siquiera me daba cuenta y actuaba y algunas personas se alejaban. Yo todavía tenía como esos aires de artista y eso hizo que personas se alejaran de mí. Y también pues lo que dice la Biblia, Dios al altivo lo mira de lejos, al que cree ser algo y no lo es, pues él mismo se engaña, ¿sí? Y Mm. entonces yo tenía mi aire de artista, ¿no? La gente me y usted sabe que en la iglesia nosotros no elogiamos a ninguno, así, el único que le damos la gloria es al Señor. Amén, Sí, sí. Ujú. entonces esto, eh, hermana, empecé a batallar con todas esas cosas y los pastores llegaron, oraron por mí. Pero vuelvo y digo, Dios estaba haciendo la obra en mí. Yo me acuerdo que me tiraba de rodillas, ni siquiera de rodillas, boca abajo, en una habitación allá en Bucaramanga y me ponía una almohada en la boca y gritaba, ¡ah! Pegaba unos gritos. Y yo decía, ¿por qué no puedo ser fiel? ¿Por qué no puedo ser fiel? ¡Ah! Yo decía, soy es una pecueca. Imagínense la oración mía. Yo soy una pecueca, Señor, soy un perro. ¿Por qué no puedo ser fiel? ¿Por qué no puedo ser fiel? Y gritaba desesperado, atado por las cadenas. Dios mío. Y esto, pero sin embargo no podía huir, hermana. ¿A dónde más podría huir que el Señor no me persiguiera Ujú. con su presencia? Entonces seguí ahí me quedé y Dios fue quitando poco a poco, tin, 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 tin. Me fue limpiando. Un día me pasaron a cantar un coro, hermano. No. Oh, aleluya, eso fue tan extraordinario cuando ya empecé a servirle al Señor y mis pensamientos ya me podía concentrar, porque yo antes, cuando pensaba en Dios, me lo imaginaba a Él con un poco de mujeres en el cielo. Estaba muy mal. Y Dios empezó a limpiar mi mente y ya Ujú. podía concentrarme en su santidad, en su grandeza, en Él, en lo perfecto, en lo amoroso, en lo santo y en Amén. cómo puede su poder llegar a transformar la vida de una Ujú. persona por muy hundida y, 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 como, y a sacarla aún de su desesperanza. Y empecé yo a descubrir que Dios era real y que de verdad estaba funcionando en mi vida esto. Oh, hermana, empecé a servir localmente, luego distritalmente me empezaron a invitar a cantar, a testificar. Luego Dios me dio la oportunidad de empezar a predicar. Empecé a predicar a nivel distrital y luego cuando ya me vi fue predicando a nivel nacional en eventos, campañas, a veces fui a eventos como cantante y predicador al mismo tiempo, a campañas evangelísticas, canté en confraternidad, canté en retiros, canté en campamentos, canté en convenciones, estuve
prediqué en un congreso distrital en Villavicencio, donde habían delegados del consistorio. Estuve en eventos con el hermano Álvaro Torres, hermano Beiser Mida, hermano Héctor Betancourt, con todos ellos. Y yo empecé a mirar, Dios, cómo es este Dios maravilloso, Gloria a Dios. cómo le da un giro a estas cosas, hermana, y me pegaba mis lloradas solo, y yo, pues, recuerdo que el hermano Héctor Betancourt me dijo: Francisco, estoy escuchando tu CD, todo tu CD habla de que estás enamorado de Dios, todo tu CD. Entonces, eh, Dios me dio una manera de componer como que en donde le pudiera expresar mi amor y mi agradecimiento. Y conocí a mi esposa, hermana, a la hermana Joana. La hermana Joana es el regalo más bonito, aparte de la salvación, es el regalo como la ficha clave para todo en mi vida aquí en esta tierra. La hermana Joana, mi esposa, nunca había tenido nadie en su vida, imagínense nomás por ahí. Nunca había tenido nadie en su vida. Estaba ahí en una congregación, me dicen los hermanos: Francisco, han llegado a buscarla pastores aquí que quieren salir al ministerio, bueno, que han salido al ministerio y son solteros y están buscando a su esposa y han venido a buscarla para llevársela, y nada, la hermana Joana ahí, nada, no se ha movido y ha estado ahí siempre. Hermana, la tercera vez que yo vi a la hermana Joana y la saludé: Dios le bendiga, hermana. Amén, hermano. Muy seria así, ¿no? Amén, hermano. Y la tercera vez que la vi, le dije: hermana, quiero comentarle algo. Cuénteme, hermano. Le dije: hermana, quiero que sepa que usted va a ser mi esposa. Yo, el Señor Jesús le bendiga. Y me fui, me fui. Y yo ahorita le pregunto: amor, ¿qué sentiste tú cuando yo te dije eso? Y dijo: no, eso no me dejó dormir. Y yo, pues ese hermano, ¿por qué me dijo eso? Y aquí estamos casados, ya vamos a cumplir 10 años de casados. Tenemos 2 hijos, una niña que nació allá en Colombia, Pamela, tiene 8 años, va a cumplir ahorita el 10 de agosto, va a cumplir 10 años, y nuestro hijo Fran, que nació aquí en Estados Unidos. Y hermana, mi esposa me ha ayudado como a llenar esos vacíos de un afecto que Dios llena muchos aspectos en nuestra vida, pero ha dejado a personas especiales que llegan a llenar espacios especiales. Nosotros somos seres sociales, con sentimientos, seres que Dios nos hizo así, con estas características. Mi esposa y yo nos casamos cuando teníamos 32 años. Ella tenía 32 y yo 32 años. Y nunca había estado mi esposa con nadie en su vida. He sido el único hombre en su vida, y Dios la tenía ahí guardada para mí. Cada vez que pienso en mi esposa, pienso en, en el favor de Dios. Pienso en lo poderoso que es Dios. La Amén. conectó conmigo, que era un hombre tan dañado, y sin embargo Dios me sanó y me ha ayudado para que la pureza de ella siga guardada, se conserve su mente sana, en el sentido de que no, Dios me limpió de tal manera que pudiera vivir un hogar eh, como debe ser, correctamente. Y hermana, me siento un hombre bendecido. Hoy soy pues un predicador del evangelio. Dios me ha permitido ganar almas, ayudar a restaurar a otras. Siento que estoy creciendo en el Señor.
mi vida ha sido transformada por el poder de Dios. Aquellos pensamientos que habían bastante feos de Ujú, hacerle daño a esa persona que eh, pues me llevaron para hacerme daño cuando era un niño, ujú. desaparecieron de mi mente. Dios, con el borrador de su amor, Amén, eliminó esas cosas. Y recuerdo que yo viajé a ese pueblo y le dije a esa persona, el Señor Jesucristo te bendiga. Y seguí mi camino. A las personas con las que tuve problemas, peleas fuertes, las busqué y les pedí perdón. Eh, y bueno, agradecido con el Señor, porque ahorita pues le puedo servir. Y hay un versículo, hermana, en la Biblia que está en Marcos capítulo 5 el verso 15. Dice la Biblia así: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo ven sentado, ujú. vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. A veces se asusta uno de ver lo que es capaz de hacer el Señor. Es increíble que Dios pueda tomar a una persona en tan mal estado y llegar a transformar su vida. Esa persona, ¿cómo es posible que hoy tenga un hogar bonito? ¿Cómo es Ujú, posible que esa persona hoy tenga una vida tan buena? Si era un desastre, si estaba perdido. Lo que pasa es que así como Jesús llegó a la playa de aquel lugar llamado Gadara, donde no había esperanza para un muchacho endemoniado que él mismo se hacía daño, que ni su madre, ni sus amigos, ni sus padres, ni sus familiares pudieron hacer algo. Jesús llegó, le transformó la vida, le volvió su juicio cabal, amén. tanto así que le volvió su juicio cabal, que este Ujú, muchacho se quería ir con Jesús en su barca de regreso a Galilea, pero la Biblia dice que el Señor le dijo, no, quédate acá, y de una vez lo mandó a predicar. Le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán cosas grandes ha hecho el Señor contigo. O sea, le volvió su juicio tan cabal que de una vez lo convirtió en un predicador, y le dijo, ve y cuéntale a amén. los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Entonces Dios me ha permitido a mí ahora, he Ujú, trabajado durante años, ya llevo cierto tiempo trabajando con personas, habitantes de la calle, con personas con problemas de drogadicción, vicios, de hogares disfuncionales. Y Dios, aquí mismo en la casa, aquí donde estamos, aquí en Chicago, aquí en nuestra casa, aquí en la sala, hemos tenido parejas que dicen, yo con usted no voy más, yo con usted no vivo más, y no sé qué, y se insultan y todo eso. Y después el Señor me ha permitido sacar la palabra de Dios y decir, bueno, ahora voy con el mensaje que tiene el Señor para ustedes. Y lo hemos visto con mi esposa, hemos llorado con ellos de verlos cómo se piden perdón, se reconcilian y se van llorando juntos y están juntos, y ahí están y perseveran. Entonces, yo soy un testigo fiel de que el evangelio es verdad. Jesucristo a mí me sacó de la calle donde andaba comiendo de la basura, donde andaba robando, durmiendo en la calle, en los andenes, y también me sacó de un mundo de fama donde creía que lo tenía todo el mundo agarrado por las manos, pero realmente estaba más vacío que cuando estaba ahí tirado en los cartones. ujú. Allá tenía dinero, tenía todas esas cosas, pero me la pasaba arrinconado, llorando sin saber qué me sucedía. Entonces soy testigo de que Dios es capaz Amén. de sacar a una persona de Ujú, allá, volverle su juicio cabal y ponerlo en la sociedad, y que sea una persona útil sin necesidad de ensuciarse con la basura de este mundo. Entonces, en eso consiste realmente el evangelio y el poder del evangelio, que Dios sea capaz de sacar algo a alguien del mundo, de la suciedad,
ponerlo aquí, limpiarlo y volverlo a tirar en la suciedad sin que él se ensucie y sirva para ayudar a otros para que salgan de su suciedad. Ese es mi testimonio, mi hermana querida. Hermano, gracias por compartir su testimonio. Ha sido de bendición para mi vida y si ha sido de bendición para alguno de ustedes, comparta este video. De igual manera, puede ser de bendición para muchos. Gracias, hermano Francisco, por haber participado en este segmento y que el Señor Jesús lo bendiga. Amén. Y quiero invitar a todos, hermanos, a que compartan, bueno, esta bella labor que está haciendo la hermana Nora, que realmente hoy este medio de las redes sociales es una herramienta poderosa que podemos usar para predicar el evangelio. Este testimonio, tal Amén. vez tú ya eres un creyente y tal vez digas, wow, nuestro Dios tiene poder. Pero si lo compartes con alguien que no conoce al Señor y que está pasando por una situación difícil, no puede ser un wow, sino que puedes poner Dios, plantar Dios, un pensamiento de que yo también entonces puedo salir de esto, Dios me puede ayudar. Entonces, compártelo, mi hermano, y deja que Dios te use de esta manera. Mi hermana Nora, muchas gracias por invitarme y que el Señor Jesús siga respaldando esto que puso el Señor en tu corazón y de seguro que va a ser de grande bendición para muchas personas, hermano. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, hermano Francisco. Y bueno, gracias a todos por estar viendo este video y nos vemos la próxima semana con otro video de testimonios impactantes. Señor